Lo dicho, con mucha alegría estamos recibiendo a Frederick Stein, que es un uruguayo, padre, una de sus hijas, la más pequeña, tengo entendido, va al IABA, y en ese sentido probablemente muchos de ustedes ya le conozcan, pues ha sido entrevistado o consultado, o su cara por lo menos ha sido vista a través de distintos medios de comunicación, la televisión y otros, bueno, en el marco de distintas asambleas que los papás han realizado dentro del liceo, en las escaleras del liceo, distintos encuentros en el Parlamento, ayer con la comisión respectiva del Senado. Bueno, Frederick, buen día y bienvenido, viejo. Buen día, buen día. Y la otra cosa que digamos que de profesión sos electricista, ¿no? Es electricista, perito de ingeniero eléctrico, ¿Cómo pero es eso? electricista. A ver. Claro, los bachilleratos tecnológicos, yo me recibí hace unos cuantos años, pero cuando equiparan los títulos ahora seríamos perito de ingeniero eléctrico. Ahí está, bien, bien, bien. Pero por ejemplo la instalación eléctrica, de una empresa, de una casa, ese es tu trabajo. Ese es mi trabajo. Pero también, qué sé yo, una duda que tengo. Una cosa es la instalación eléctrica de algo que tenemos que armar. Y otra cosa es cuando te llama la vecina, el vecino, o que mirá, el calefón no sé qué pasa, y acá debería poner una luz porque los chiquilines juegan ahí, eso Es también, eso. digamos, se hace también. todo, se hace todo. Pero muchos años he trabajado para empresas y el mantenimiento de las instalaciones, calderas. El horno eléctrico que en este momento está roto en mi casa, ¿vos podrías bicharlo? Podría. Ah, bien, muy bien. Bueno. Pero viste que los chinos han invadido todo y te termina saliendo más barato de repente comprar el nuevo que un nuevo horno, digamos, una nueva cocina. Sí, estamos en esa situación. Estamos en eso, ¿no? Hemos llegado a Con eso. mis años antes hacíamos todo eso, arreglábamos la planchita, el secador de pelo, la sanguchera, pero hoy te puedo decir que es mejor bien. Pasar al nuevo. Pará, y ya que tengo, quiero que me revises aquellas zapatillas. No, mentira. Pero lo que sí te voy a pedir es que ya que sos electricista, nos cuentes a propósito del agua salada y como siempre, cada vez que pasan acontecimientos que nos llevan como a un rincón de la habitación a la humanidad, empiezan las muchas legítimas y muchas antojadizas preocupaciones adicionales a las preocupaciones que estamos tomando agua salada y que Uruguay perdió. Uruguay, lo que sí éramos campeones del mundo era en la calidad de nuestra agua en la canilla, ¿no? Bueno, ahora ya no solo no estamos en la A, me parece que estamos a punto de ser desafiliados. Puede ser. En ese contexto, ¿qué pasa con el agua, el calefón, las resistencias y las posibles descargas eléctricas? ¿Dónde nos ubicamos? Mira, primero tenemos que pensar que ha evolucionado como todo la tecnología. Entonces, una casa tendría que tener una buena puesta a tierra y una llave diferencial en su tablero general. Ahí ya tendríamos el tema seguridad, ¿no? Porque si la electricidad va a transcurrir por nuestro cuerpo, se iría por esa descarga a tierra y si hubiera un desperfecto saltaría esa llave, que no es la térmica común, es un poquito más la que tiene el botoncito y se aprieta. El botoncito. El calefón tiene una resistencia blindada, o sea, el calentar agua salada con un tiempo va a traer algún daño en ese aparato, pero no hoy no es el problema. Evidencio mi ignorancia, ¿por qué la sal contribuiría a aumentar la potencial futura peligrosidad? Y porque estamos poniendo producto químico cuando lo calentamos. O sea, vos estás poniendo una reacción entre sodio y sal y la estás calentando. Es como la jarra eléctrica. Si van a ver que si una cosa es con agua de OCE y otra con agua de pozo y otra cosa en el interior. Se producen unas sales que van produciendo ahí. Eso, en esa resistencia la va a ir llevando a un desgaste. Pero ¿por qué el agua transmitiría entonces esos voltajes? No. Va a dañar el sistema eléctrico. Ajá. Lo probable es que me embrome un poco el calefón. Te va a embromar el calefón a la larga. Eso sí. Y la jarra eléctrica también. También. Y todo lo que, diríamos, funciona con agua, que no. Las calderas de los edificios que se van a calefaccionar ahora en invierno. Toda esa agua que no es tratada va a ocasionar un daño. Va a ocasionar daños, ¿no? Claro. Nosotros en una época trabajábamos con calderas, con sistemas de aire acondicionado, todo ha ido cambiando, pero hay algunos edificios que tienen calderas y el agua que va a circular se va a calentar y va a dañar los tubos y un montón de cosas. Pero bien, se va a ver al tiempo. Bueno, contame porque tengo muchas ganas de hablar con vos en tu condición de papá de una chiquilina.
Decime si le dieron el Es cochazo verdad. que valiaba, ¿no es cierto? Es verdad. Por lo tanto, si valiaba, ella bachillerato, ¿no es cierto? Está haciendo sexto en este momento, Bien, con bien. una materia que le quedó de quinto. Bien, bien, bien. Y bueno, y surgió todo este conflicto a propósito que el salón, que el ascensor, que la institución al profesor, que las autoridades, que el director de convivencia, el ex director Sí. de convivencia, ahora hay que decirlo, ¿verdad? Que el desalojo, que los policías, que las marchas. Hay como una gran coctelera con muchos Muchas ingredientes cosas. adentro, ¿no? Mirá, lo primero que nos preocupa a todos es por qué el IABA. Esa fue la primera pregunta que nos hacemos y la que no hemos conseguido una respuesta. A ver. Porque el IABA funcionaba. Nosotros teníamos un director, Leonardo, en la cual dialogaba con los padres, dialogaba con los funcionarios, dialogaba con los profesores y se había logrado un lindo ambiente, O diríamos. sea, el IABA no estaba en conflicto, había No, clases. bueno, había situaciones que se estaban dando, pero como se dan en todos los bachilleratos y en todos los liceos, ¿no? Siempre hay algo que los chicos reclaman o los padres vemos. Pero no era el liceo que tiene problemas de violencia a la puerta, como ha pasado, ni que entre gente afuera y rompe. En todas esas cosas no estábamos dentro, diríamos, de la discusión diaria. Y también nosotros nos preguntamos porque el IABA, si todos saben lo que se habló todo de la reforma educativa, no entraba este año. El IABA, los bachilleratos, no entran en esta reforma que ha tenido todas estas discusiones. O ¿no? sea que ese posible ruido que la reforma educativa ni siquiera aplica No ahora está. para el IABA, por lo tanto no es que No, ahí hay como aclaremos una eso. pulseada. Los chicos que entran a primero o segundo liceo son los que están empezando la reforma educativa. Los que están haciendo cuarto, quinto y sexto no entran, creo que recién entrarían el año que viene. O sea, no estaba en la discusión de esta reforma educativa, sino veníamos arrastrando cosas simples que se iban dando en todos los liceos, ¿no? Que no hay equipos multidisciplinarios, que, bueno, todos saben que en el IABA, por ejemplo, van chicos sordos, ¿tá? Entonces, con todo ese paquete de cosas que los jóvenes ven y nosotros, nos explotó un conflicto. O sea, Vos ya estabas vinculado, Claro. digamos, al IABA en tu condición de padre. vamos, como tengo varias hijas, tengo 4, he pasado por varios años sos distintos del XX. IABA, claro. Pero lo estamos hablando que tuve mi última hija de 25 que fue al IABA, que es distinta como esta joven que tengo que tiene 17 y que está haciendo sexto. Entonces el año pasado, después de la pandemia, nosotros en mi familia con mi señora somos de participar en las comisiones de fomento, siempre estuvimos vinculados a este tipo de cosas. Entonces ya sabíamos la existencia de APAL, nos unimos el año pasado. Y así como nos unimos el año pasado, viste que somos 30, pero cuando alguien dice quién quiere ser el presidente de algo, resulta que dijeron, bueno, vos que tenés una hija en quinto, y bueno, y como Vos sos el presidente de la APAL. APAL, la Asociación de Padres. Sigue siendo, las APAL como tal siguen existiendo. así Siguen con ese nombre, existiendo. esa No en sigla? todos los liceos, pero Bien, existe la APAL. Bien, bien. Viste que es distinto ser la comisión de la escuela que el liceo y más de bachillerato, ¿no? Hay como un desgaste y las APAL de bachillerato no tenemos ni el mismo apoyo de los padres, ni económicos, ni nada, que las de las escuelas, ¿no? Pero funciona la APAL. Ajá. Ahí el IABA Vos sos es el algo presidente histórico. de la APAL, del IABA. Del IABA en este momento. Se va a llamar elecciones cuando podamos solucionar todas estas cosas, pero sigo siendo el presidente. Bien, y en ese contexto ocurrió todo esto que ocurrió, es decir, que estalla un conflicto Que en no- un liceo donde no había situaciones de permanencia conflictiva. O de conflicto permanente. había los cuestionamientos que puede haber en cualquier liceo, en cualquier centro de estudio. Nosotros el año pasado, en julio, una chica se suicidó y nos trajo un problema, diríamos, para conversar con los padres y decíamos, con un equipo multidisciplinario actuando en el liceo, podríamos empezar a trabajar este tema que se veía venir. ¿Tá? Pero algunos pocos liceos en los primeros ciclos tienen psicólogo, trabajadora social, la parte de educación sexual, pero el IABA no tiene nada. Entonces nosotros empezamos a pedir eso. Qué curioso porque el IABA con... Bueno, quizás porque son... Porque es bachillerato. Claro, claro. ¿Tá? Esa Entonces, será la explicación. esa es la explicación. Ya están más creciditos los gurises, quizás necesitan menos apoyo, por ahí Claro, podría venir Viste que
se da que en la escuela, por ejemplo, se prioriza de repente la alimentación. Ya en el liceo no se priorice, por ejemplo, en bachillerato sería impensable pensar en que el Estado diera una solución alimenticia. Bueno, pero lo tiene. Podríamos discutirlo, ¿no? Claro, pero eso lo discutimos, pero es lo que es la realidad. Nosotros nos encontramos con chiquilines adolescentes en La Palo, los adscritos, que escuchamos que tiene problema alimenticio. Sí, claro. Pero yo lo que te quiero decir es que es verdad, se escucha mucho en primaria el famoso vaso de leche, la comida y todo, pero cuando van creciendo parece que esas necesidades se van desdibujando, ¿no? O que ya no fuera justo pensar en ese asunto. Claro. Es decir, un niño de 6º año lo tiene resuelto, sí, ¿no? En la escuela. Ese niño hace un esfuerzo, pasa de año, va al liceo. No lo tiene. Y ya no lo tiene. Y cuando es bachiller, menos. Menos aún. No, sí. Eso es una de las reivindicaciones. Yo pertenezco a otra agrupación de padres, digamos, vos como de la educación pública. Vos como ciudadano de la República y además como padre con chiquilines en la educación pública, ¿ahí que advertís? ¿Una contradicción o una carencia, por lo menos? Hay una carencia, pero es una carencia que la vemos, pero estaría mucho más lejos de otras cosas que te puedo contar, porque por ejemplo, no estaría contar. Que están como más urgidas de ser solucionadas. Yo te voy a, porque hay veces que hay que ponerse en la piel de los jóvenes. Nos cuesta ponernos en la piel de los jóvenes. Sí. Pero los jóvenes son los que ven en ese centro educativo las cosas que después despiertan lo que está pasando ahora. En 4º año ingresan chicos sordos o que tienen dificultades de audición. Sí, claro. ¿Tá? Pero bueno, los ponemos todos juntos en 4º. Ahí tenemos pocos traductores, necesitamos porque están todos juntos, pero después se separan en 5º y en 6º. Entonces, si te dijera que hoy hay materias que no hay, que no sé, que puedan hablar, los traductores de seña de esa materia para que se la den a ese joven. Hoy, en el IABA, hay grupos que no los tienen. Entonces el chico va a matemática, por ejemplo. El profesor no va a volver para atrás mañana, porque ya dio la clase. Pero para qué me decís que hay chiquilines... Hoy, a esta altura de mayo, que no tienen un traductor de señas. O sea, se sientan en una clase en 5º, 6º, y el profesor va a dar la clase y ellos no van a entender qué está pasando. Están sentaditos ahí. Entonces, obviamente no entienden. No hay... Y va a pasar el día de mañana que el profesor no va a volver para atrás, le va a dar la clase al resto y él va a seguir ahí. Pero si lo hago más profundo, no hay uno institucional. O sea, si ese chico se siente mal, quiere ir a hablar con la scripta como lo hace cualquier joven, la scripta no lo entiende, no sabe participar con él. Tiene que esperar que un traductor salga de algún salón para intercomunicar con algo él. Así como una especie de gauchada. Vení, dejá al resto de que no te tome la clase y vení a solucionarme este problema. Recreo, o lo quizá, que sea. Pero cuando te decía que yo tenía una hija mayor, había talleres para los jóvenes, porque vamos a entendernos, un joven en el liceo no va solo a sentarse a estudiar, va a intercambiar con los pares. Sí, claro. Bueno, y ese chico sordo no puede intercambiar porque los jóvenes no saben el idioma de señas y ahí queda un... Y yo soy autoridad, ponele. Entonces te pregunto, ¿y qué debería hacer yo para tratar de solucionar eso? Bueno, primero tendría que ya saberse que el primer día de clase los tendríamos que estar recibiendo en el IABA. O sea, vos ya vas a saber que van a venir X cantidad de jóvenes. Porque los gurises entran al IABA. Hipoacústico creo que es, sí, ¿no? Es decir, con distintos grados van todos, están nucleados en el IABA. No sé si todos, pero es un liceo en el cual los va a recibir. No, porque suena, yo desde afuera, y desde la aburrez total, suena convincente que aunque sea muy dificultoso para gente que viva muy lejos, tratar de agruparlos para de ese modo, absurdamente no suponer que sea posible poner un traductor en cada aula de todos los liceos del Uruguay. No. Eso sería... Pero en un liceo más concentrado da la sensación que tan difícil no debería ser, bueno, ¿no? Eso es lo que a veces los grandes nos cuesta entender y más le cuesta entender al joven. Porque si hay que adjudicar las horas, hay que tomar las horas después no toman, después puede haber un error administrativo y llegamos a mayo sin que todos los chicos puedan estar tomando todas las clases. Pero hay alguien que a esa pregunta les da una explicación. No, mira, a vos, ¿cómo te dicen habitualmente? Freddy. A mí me dicen Freddy. Mirá, Freddy,
este problema pasa por esto. Bueno, ¿Hay hoy, alguna explicación sí, que hoy resulte? te dice la dirección de secundaria que como ya tomaron todas las horas y como ya estamos en mayo, hay que ver si consiguen a alguien que les pueda dar clase. Esa es la explicación hoy. ¿Está? No es que ya está previsto. Ah, no estaba previsto entonces. Está previsto, pero viste que pasa en este liceo como en todos. ¿Está? Hay que tomar las horas, después no las toman, después cambian, y va pasando, y llegamos a mayo con explicaciones que nos dan, Bien. pero el daño está. Ese es un punto que los chiquilines más que nadie advierten como una dificultad, en particular por una cuestión además de empatía, de solidaridad con muchachos de su propiedad, que tiene además la desgracia de no escuchar bien o con no otra escuchar. Cabeza que tienen los jóvenes hoy que no la teníamos nosotros. ¿De cuál hay? De todo. Nosotros, yo como padre he ido aprendiendo con mis hijos, y la vas a tener tú, que a medida que tus hijos van creciendo nos van haciendo ver unas cosas que nos van haciendo caer, determinadas cosas que nosotros dábamos por sentado. O sea que nos van mejorando, ¿entendés? Claro que sí. Ah, no, pero pará. Claro. Si suelto el cuerpo, claro que sí. Y yo soy de los que creen, yo coincido contigo, que los jóvenes están para hacernos mejor a nosotros, y no al revés, que la tentadora idea que subyace, o que a veces es explícita, es que en realidad son una manga de no sé qué, que son una manga de burro, no sé qué, y que en realidad nosotros somos la que la tenemos clara, los adultos. Yo creo que tengo varias hijas y he aprendido mucho. He aprendido mucho. El que me esté escuchando se dará cuenta que he cambiado, porque había cosas que para nuestra generación era muy difícil entender, y hoy, hablando con ellos, viviendo con ellos, hemos cambiado la manera de pensar y de ver. Yo qué sé, vamos a poner un ejemplo. Hace 20 años atrás veías a dos hombres o dos mujeres de la mano en 18 dándose un beso, nos dábamos vuelta para mirarlos. Sí. Hoy nuestros hijos lo vemos que es lo más no común, pero que es dentro de las cosas que suceden. Sí, claro. Te pongo un ejemplo. El famoso muchacho del IABA que todos hablan, no cumple ningún requisito de lo que veríamos nuestra generación. Yo he visto en programas de televisión que por lo menos quieren un muchacho de sexto de ingeniería, peinadito, de camisa a cuadros, pantalón prolijo, y que ese fue el representante del IABA. Sí, o incluso permitime ir más allá, en esa dirección. O que tampoco responde al estándar más o menos histórico del dirigente estudiantil más izquierdoso, con su matera, ¿entendés? Su Che Guevara pegado en la matera. Tenés las dos visiones, ¿verdad? Los dos extremos piensan que tiene que ser así. Rompe paradigmas este gurí, ¿no? Y si nosotros nos planteamos, ¿y por qué los muchachos o los gurises lo eligen a él? Ya ahí nos rompe la cabeza a los viejos, ¿no? Entonces eso es lo que creo que nos ha ido cambiando. ¿Tá? Digo, obvio. O sí que algunos adultos los desacomodan. Claro. Todo este tipo de cosas. Claro. Y después vemos en otro mundo que no es el mío, toda esa agresividad y violencia social que hay contra un joven de 16 años, que lamentablemente se expone mucho a veces como padre uno piensa, bueno, se expone mucho, pero también no es justo todo lo que recibe de la sociedad. No, que ha recibido, digámoslo, que muchas de las cosas que dice este gurí en contenido y en forma son cosas con las que podríamos discutir mucho, en las que podríamos estar incluso muy en desacuerdo en algunas, pero en todo caso eso desde ninguna perspectiva debería habilitar la ofensa, el enojo, la molestia, la discriminación, la agresión, la agresión en sus diversas formulaciones, ¿no? Sí. Pero además en algunos casos, yo lo decía más temprano anunciando tu visita, con un comportamiento que refleja por parte de los adultos una subrayada inmadurez, porque uno de los asuntos es entender que cuando sos joven, adolescente, estudiante, estás con chances de cometer excesos de todo tipo mucho mayores que si sos adulto. Ahora, si vos pretendés que ese joven se comporte como un adulto, acá hay dos problemas. Esperar un comportamiento
inadecuado para la edad que uno tiene, ¿no es cierto? Y la segunda, si vos te lo podés competir con igualdad, el que está bajando a esa condición sos vos. Claro. No sé, me parece que eso se está dando mucho, ¿no? Claro, pero yo lo que te digo Pero que a veces... ¿vos percibís que eso está ocurriendo con este chiquilín y los chiquilines en general? Claro, yo lo que veo es que la sociedad, cuando empieza a ver lo que pasa en el IABA, toma dos rumbos. El que no entiende y no quiere escuchar, y el que se pone de un lado y no quiere ver lo que está sucediendo, pero toma un punto que no se mueve. Se agarra en alguna cosa y no se mueve. Porque, volviendo un poco al conflicto para que algunos puedan entenderlo, cuando se empieza a decir en la prensa, en los medios, el presidente, el secretario de presidencia, senadores, diputados, empiezan a hablar. Ninguno fue al IABA a ver cómo era la cosa. Opinan y empiezan a defender cosas y después empiezan a enterrarse porque defienden lo que defienden. Obviamente, si nosotros pensamos que todo empezó un viernes antes de turismo, cualquiera con dos dedos frente dice, bueno, dejemos las cosas acá y discutimos después de turismo. Sí. No pasó esa lógica. En esa lógica de que había X cantidad de jóvenes, diríamos, no queriendo de ser desalojados de lo que ellos creen que es su lugar, existe una orden que el director los tenía que sacar de ahí. Tenía que... El famoso salón gremial, que no es un salón propiamente no, dicho, ¿no? Habría que verlo y entenderlo. Digo, si uno empieza a ver en el 2009 que hay una reforma en el IABA grande, ¿se acuerdan que el IABA estuvo cerrado unos cuantos años? Se termina en una reforma en el 2009. Y ese espacio, que quedaba raro, se le llamó salón estudiantil. Y si uno va a la época del 2009, la directora era la Reborge. Y la Reborge, muy paternamente, muy dulce, dice, vamos a darle ese lugar que tiene una puerta de vidrio, que se ve para adentro, está en medio del patio y enfrente a la dirección. Ahí los podemos ver a los chicos. Esa fue la visión que se tuvo en el 2009. Ajá. Y era un espacio que siempre estaba abierto. Eran dos puertas de vidrio, con un corredor, como dicen, y vos siempre veías para adentro y nunca estuvo cerrado. Sí, 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 ¿Tá? sí, sí. Entonces, si bien después hablamos los adultos en el códice, nos damos cuenta y nos dijeron, sin aceptar los errores, que si todas las partes nos hubiéramos sentado a charlar, a los padres nos hubieran contado que el IABA tiene $1 millón para hacer esas reformas que hay que hacer, que se precisaba ese espacio, que era un tema de salidas de emergencia, todo lo que ahora nos dicen. La accesibilidad también, La accesibilidad, las rampas, las salidas de emergencia. No hubiéramos llegado a esto. Era tan fácil como dialogar. Y no se hizo. Se quiso imponer algo y llegamos esto a todo. A ustedes no les pertenece, por ahí decir que vino. Claro, o hay que... Pero vos me decís o que... un mensaje más fuerte, que de repente es, el director está para obedecer lo que dice Codicen. O lo que dice secundaria. Bueno, eso yo ya lo he comentado. Me parece que además se da de bruces con la idea que implica uno de los corazones de esta reforma, es la autonomía de los centros, que cada centro conoce la comunidad educativa Sí, más que nadie, bueno. mejor que nadie. Y eso es de choque con esto. Y se da con choque a veces en lo subliminal y que a veces suena... ¿Por qué el director que tiene un posgrado, que llegó a ocupar ese cargo, después es como nombrado como suplente? Cuando a vos te dicen que alguien es suplente, sí, te están sonando sí, que es... Sí, hay una minimización de ¿tá? roles. Sí. Entonces se juntan todas las cosas. Sí. ¿Tá? Y yo creo que y lo que choca es que de repente secundaria tendría que haber evaluado lo que iba a pasar. De todos modos, hay algunos asuntos que a la gente, incluso la que está más alejada y que recibe como la noticia a gran titular, puede que honestamente haya cosas que dicen los chiquilines o que hacen a propósito del Estado de Derecho, de las autoridades legítimamente constituidas, que les moleste, ¿verdad? O que los pongan en un lugar... Pero hoy, tu hijo tiene el cuarto todo desordenado y vos lo ves que es un lío bárbaro. ¿Vos vas y lo querés sacar a los 5 minutos de esa posición? ¿O vos decís, bueno,
vamos a esperar un ratito y vuelvo y charlo con ese chiquillo. No, pero además, incluso, lo que creo que nos estamos olvidando es justamente de la condición de educador y educando. Quiero decir, si supongamos que hay un gurí, como en este caso, que representa a otro y dice, a mí esta ley no me representa, no sé qué, que incluso, ¿qué hay que hacer con eso? Con ese pensamiento, hostigar, sancionar, no, hay que educar, si están en la edad para aprender. No, mira, está muy bien tratada, pero fíjate que la ley, aunque no te guste, igual hay que respetarte, claro, pero forma parte del aprendizaje que todos tenemos que tener en la convivencia democrática. Eso esas frases que salen porque se ha estirado mucho esto. Sí, además claro, porque también lo buscan y a veces pero yo te pongo, van los gurises a hablar secundaria, ¿no? Sí. Los famosos 30, que pueden ser más o menos, ¿no? Y se encuentran con un vallado, un patrullero y 5 milicos en la puerta de secundaria. Claro. No es mucho. Y que la señora Cherro, con su grado de educación, no, si los gurises gritan abajo, esto no se hace. Claro. Entonces digo, claro. Es muy, a veces entendemos que para ellos es violento. No, ¿no? Es obvio que a y te digo, a algunos Alejandro, adultos les cuesta salir del centro. Este día, la semana pasada, hubo una marcha por 18, la que sale en la tele. Sí, es así. Yo con mi señora teníamos que ir a sacar unos remedios, los vimos pasar a los chiquilines. Bárbaro, ¿está? Y a veces discutimos pareja, no tenemos la misma visión, pero está. Cuando me vuelvo para atrás, me encuentro con una compañerita de clase de mi hija. Y se iba asustada. No, esto se fue de mambo porque está la fuerza de choque. Y ya mi señora empezaba a ponerse más madre. Y cuando llegamos a ver que había la fuerza de choque, casco, armas y todo, le atacó más la madre a ella. Claro. Y decía que no podía ser, no podemos. Había una desproporción, decís vos. Claro, de que son gurises protestando. Y nosotros decíamos, ¿no sería mejor que alguien del Codicen que están gritando bajara, hablara con los chiquilines, después le explicara si se los quieren recibirlo, ver en lo que están? No, era la fuerza de choque. Y después escuchás a Robert diciendo, le digo a los padres, nos sermonea a nosotros. Te quiero decir que también en esta charla, que mi hija no es la más militante, ¿no? Seguramente. O sea, mi hija esta, que es la más chica, es la que está más por fuera de todo. O sea, no está es como el teléfono descompuesto, es la cuarta o quinta que me transmite las cosas, ¿no? O sea, acompaña, pero no está ni ocupando, va al liceo a la hora que tiene que ser, si están sus compañeros participa, pero no es la más militante. Sí, entiendo. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros también escuchamos que nos dicen a los adultos que los adoctrinamos, que hacemos... Eso. Pero vos, por ejemplo, ¿qué hablás con tus hijos? Decir, yo hablo en casa. En casa se habla. Hagan esto, porque así derrotamos a este gobierno neoliberal que hambrea. Yo pues sí, esta conversación la puedo tener. Los dicen eso, que a los chiquillos adoctrinan diciendo, claro, hagan esto, porque así de esta manera... Mirá, yo trato de ser... Ojo que, ahora yo mismo me respondo, lo mismo se dijo cuando hay gente que tímidamente dijo, che, el agua no está un poco salada. Le dijeron, vos porque querés derrotar el gobierno. No vamos mucho a los extremos, ¿no? Siempre nos vamos de un extremo a otro extremo, pero yo, por ejemplo, con Jerónimo, Lautaro y otra chica que son los que participan, los veo lo mínimo. O sea, converso con ellos y tengo una conversación. Digo, si están ocupando, los padres tratamos de llevarle agua, comida, la típica. ¿Tá? Y me voy. El otro día que estaban frente al Codicen, crucé porque me parecía, si precisaban una mano, porque me parecía muy violento. Pero hablo 2-3 minutos, están bien chiquilines, y me voy. Nunca intervine en hacerlos tomar una decisión. A veces hasta los padres que estábamos en la PAL decimos un poco, ¿no? No, a veces nos recibimos lo que ellos van a hacer y nosotros tenemos que salir atrás de ellos, no nosotros siendo los que les proponemos, sino siendo los que tratamos después de ver
las cosas, ¿no? En algunos mensajes llegan, dice María, arriba el IABA, siempre juntes y unides, el IABA es un símbolo de la educación. Emma también se suma, cuidemos a los jóvenes con empatía y responsabilidad social. Nair dice, soy docente jubilada, me gustan los estudiantes, aprendí a escucharlos a pesar de las diferencias, pasé por muchas autoridades, pero desde mi oficio estas autoridades se pasan como... pero desde mi óptica estas autoridades se pasan, como dicen los chicos. Francisco pregunta, ¿el señor Frederick es el papá de Clea? Sí. Se ve que te conoce, lo dice Francisco. Bueno, algunos de los mensajes que nos ayudan a poner la mañana en camino. Para terminar, por Sí. hoy, Freddy, Dime. ayer estuviste en el Parlamento, ¿no? Estuvimos en el Senado. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo... Mirá, tenemos dos experiencias. La semana anterior estuvimos en diputados. Sí. En diputados, o sea, los profesores plantean y llevan sus documentos que habían armado para el Codicen de todas sus reivindicaciones y lo que está pasando hoy. Los alumnos llevan su plataforma y nosotros como padres tenemos otra visión que es más que exigir una solución a esto. Los padres lo más que queremos es salir. ¿Cómo salimos? La mejor manera. A ningún padre le gusta que el hijo no sepa si tiene clase hoy, si no tiene, si va, si no va. Eso es lo que a veces como padres vivimos el todo día, acompañando un poco a la charla que tuviste anterior. Claro. Todos sabemos que las personas que están generalmente frente a la educación de nuestros hijos son las madres. Entonces se crea todo eso. Vas a clase, no vas, a qué horas venís, a qué... No nos gusta. Eso, nosotros lo que queremos todos los padres es que se vuelva a un clima seguro y que nuestros hijos concurran a clase. Claro. ¿Tá? Y que tengan todas las materias y sea todo el ambiente. Eso es lo que queremos. Bueno, en diputados se hizo, porque nos presentan y nos devuelven alguna pregunta, nosotros respondemos y duró 2 horas, 3 horas eso. ¿Tá? Para que tengas una idea. Ayer fuimos al Senado. Sí. Y al Senado nos escucharon, nos hicieron 2 preguntas más referentes a que los profesores planteaban que se estaba viviendo casi autoritariamente, que lo veían como casi, que estas 2 inspectoras que están haciendo casi una intervención, que después otros datos más técnicos, que las reuniones docentes las están poniendo como reuniones sindicales, entonces tenderían a un descuento, entonces más en ese sentido, y nada más, tardamos lo que tardamos. Muchos senadores estaban preocupados en otras cosas. O sea, Manini entró, miró, ni recogió los papeles y se fue. Ya vimos que Graciela Bianchi no intervino. Que hizo comentarios posteriores. Posteriores nos hizo llegar como que no la representábamos. Que ni los padres, ni los profesores, no escuchando, que acá lo más importante es escuchar. Podrás estar de acuerdo o no, sí, pero ella ya nos ninguneó diciendo que no lo representamos. Cosa que es un argumento que se usa como a los padres, que dicen, son pocos padres, ¿no? Y nosotros hablábamos como dicen, si mañana hay que limpiar los baños porque están sucios y los padres, ¿cuántos padres vamos? ¿Cuántos padres nos piden que, no sé, algo para hacer? Nosotros en el IABA lo más importante que hacían la comisión de padres era la fiesta de graduados. Era lo que nos ocupábamos, juntar plata para la discoteca, los parlantes, y hacer una pequeña ceremonia. Y si bien es todo cesto, cuando juntamos los padres no somos ni el 10% de los padres. Claro. Entonces, ningunear, porque uno a veces parece que somos pocos, a veces... Pero vos decís que creen, pero no digo lo que dicen por redes o a los medios. Vos decís que hay gente y legisladores en particular que creen que lo que ustedes prefieren es que haya, lo utilizo, lío en el liceo, que no haya clases así de ese modo desde la perspectiva político, ideológico, electoral, se debilita tal gobierno y pueden auspiciar condiciones para fortalecer a la oposición de centro izquierda en el Uruguay que ya estuvo en el gobierno, que creen que ese es el rol de ustedes o el interés de ustedes o lo que ustedes desean como papás. Yo creo que ¿Hay ahí gente es cuando... que piensa eso? Bueno, lamentablemente, si nos vamos a las redes y algunos políticos lo dicen, no sé si lo creen, pero viste que de este tema... Pero de este lema del IABA, IABA, piensen eso. del tema del IABA, ¿no? Porque es un liceo en el país. Habló el presidente, abrió el secretario, abrieron casi todos los senadores, hablaron diputados, habló el ministro de Educación.
no es mucho para algo que ellos mismos se pusieron en un lugar que no pueden encontrar la solución, porque la que los metió acá fue secundaria. Charro agarra un papel que pide un informe y se hace, no es ella, son los abogados que piden que actúen sobre el director. Sí. Pero es una actitud política. ¿Y qué pasa de aquí en más en el final, te pregunto? Y eso es lo que a veces Freddy, me pregunto yo. Si el día de mañana esto se apura... ¿Están de clase los chiquilines? El liceo está mal por determinadas cosas. Hay diríamos, mal ambiente entre estas dos inspectoras, interventoras, el cuerpo docente y algunos chiquilines que empiezan a ver que no funciona todo. O sea, porque desde ¿Los sordos siguen sin tener lenguaje de señas? Hoy algunos sí. Ajá. Hoy te sostengo, que fue ayer lo que presentaron los profesores, hay algunas materias que no tienen, pero una ya lleva que esa está mamayo y ese chiquilín no está recibiendo en igual condiciones que los otros. Sí, sí, obvio. Entonces a veces nos vamos lo grande y le perdemos los chicos. Si un día de paro a veces nos duele, nos tendría que doler lo mismo que ese joven que está sentado hoy y se va a volver a la casa sin entender qué pasó en su clase X, y mañana va a saber que va a tener menos posibilidades porque no entendió lo que pasó hoy. Ya está descartada, porque aquella cosa, necesitamos ese salón para hacer el famoso, después eso otro informe que... Eso ya es historia. El salón gremial, los chiquilines, aunque les duela, saben que lo perdieron. Pero no... Tendrán otro, digamos, otra instancia, claro, otro lugar, eso es lo positivo de lo negativo. Los adultos, como nosotros, decimos, bueno, bárbaro, es grande pensar que un liceo como el IABA va a tener un salón porque nos aseguran. Nosotros como grandes le diríamos, bueno, pero que te lo den por escrito, porque mañana es moneda de cambio. Eso, de una gran derrota hay una cosa. Lo positivo es que hoy estamos charlando los padres, los profesores y los alumnos, cosa que de repente si no tuviéramos este conflicto no era tan fluido como ahora. Ahora con los WhatsApp vos sabés lo que pasa en un lado y el otro. Yo qué sé, nos enteramos más rápido de cosas que el año pasado nos enterábamos. Yo qué sé, yo hoy me puedo enterar que hay chicos que tienen más de 20 años y no tienen boleto y no tienen plata, ¿tá? Porque viven lejos, porque... ¿Y por qué no tienen boleto? Y porque el boleto es hasta los 20. Claro. Si vos te atrasás en secundaria y lo que sea y llegas a tener más de 20 cumplidos, no te tocan los boletos. Sí. Bueno, eso ahora nos llega rapidísimo porque los acriptos están, diríamos, escuchando más cosas y te dicen, Freddy, está. Entonces, cosas que simple, que ese era trámite de la intendencia y pedirlo, estamos más ágiles, que antes de repente eso no nos llegaba tan rápido. Claro. O nos llega más rápido que de repente un padre está muy preocupado porque el hijo vino muy deprimido porque le pasó algo, que entramos entre el mundo de los adultos y los jóvenes y las cosas, y sentido común. De repente un profesor da clases cuando se sentó a dar una clase que había paro, y cuando vienen los chicos le dice, tienen todos uno porque yo vine, puse el escrito y ustedes no estaban. ¿Tá? Entonces es un problema de los adultos que los llevamos a los jóvenes, que no todos los jóvenes tienen la misma piel dura, algunos se ríen, otros saben que no va a pasar nada, pero hay chicos o chicas que se lo toman muy en serio y llegan muy deprimidos a la casa diciendo, mamá, me voy a examen. Así que ahí hay profes que le falta que como cintura también, si bueno, hubo paro, te pongo el escrito otro día. Eso, es que nos lleva el conflicto al problema de los adultos. No, ahí dejó de ser docente, ahí dejó de ser adulto con una idea. ¿Tá? Ese es el problema, que se nos mezcla todo en todos los lados, ¿no? Porque lo lógico cualquiera diríamos, aunque no comparta el paro, aunque no comparta, claro. Tengo cintura, son los chiquilines que conozco, lo corro, bueno, lo hacemos la semana que viene, o les tomo un oral. Pero no poner ese peso a un chiquilín de si tenés uno, o... ¿Qué va a generar eso? Que en el próximo paro, próximo lío, la clase va a empezar a discutir. Unos van a querer entrar, otros no van a querer entrar. A lo mejor ese es el objetivo, ¿no? De que... Pero no estábamos hablando de un educador, ¿no? No, estamos hablando de otra cosa. Sí, claro. Sí, obviamente. Bueno, mi querido... No te robo más tiempo. No, al revés, estoy encantado que hayas venido y me queda un montonazo de preguntas para abordar. Ojalá que esto no sea como una especie de catarsis,
y que nos impida ver asuntos, hilos más finos, pero más permanentes, ¿verdad? Yo, Alejandro, déjame terminar con esto. Yo lo que a veces nos planteamos los padres es, bueno, se acelera este proceso del director, que debe ser 6 meses y llevarlo a fin de año, se apura 2 meses. ¿Está? Tenemos a Leonardo en el Liaba, hacemos una fiesta, festejamos, pero todo el daño que se ocasionó, ¿no? En el centro educativo, los paros, todo. ¿Quién es el responsable? ¿Quién se va a hacer responsable? Nadie. Eso a veces es lo que pasa en el día a día, ¿no? Que ese es el mensaje que le estamos dando a nuestras generaciones. Le pedimos a los gurises que se arrepienten porque cantaron cánticos, no sé quién. Y los apuntamos, le decimos, vos estuviste mal porque cómo le vas a cantar, Videla, ¿va? Basura. Pero ¿y el daño que le ocasionamos con todos estos días sin clase? ¿Va a haber alguien que diga, me equivoqué? No, es que este es un conflicto que definitivamente, esta es mi opinión, no quiero no estar solo, este es un conflicto que se pudo haber evitado. Sí. Y cuando un conflicto se puede, esta es mi opinión con relación a este y a cualquier otro tema, sí. Por derecha y por izquierda, cuando un conflicto se pudo haber evitado, la responsabilidad entonces es del gobernante. ¿Se entiende? Porque es justamente el que tiene la llave para abrir la puerta del conflicto o para evitar que eso ocurra. Y ahí es cuando me parece que nosotros tenemos que estar a la altura de nuestras responsabilidades, ya no solo como adultos, sino como gobernantes, ¿no? En cualquier circunstancia, por derecha o por izquierda. Gobernar la República implica responsabilidades que van más allá de sacar un centímetro para ver quién tiene la razón más larga. Entienda el que entienda. Bueno, gracias, Dale. Freddy, gracias por el tiempo. Bueno, así que entonces los que usan calefón no tienen por qué temer que en este contexto de agua salada... Mirá que, como hablábamos antes, hay gente que te llama y te dice, yo lo desenchufo por las dudas. Sí. Bueno, si vas a tener ese miedo al bañarte, es mejor que lo desenchufes y te bañes. Ahí va. En un tiempo se hacía eso por el tema del consumo, me acuerdo. Ya ahora estoy un poco olvidado. Gracias.